Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia un decreto de emergencia y denuncia el golpe al sistema económico mundial, la patada a la Organización Mundial de Comercio y cómo Estados Unidos está cambiando, violando las reglas de juego para tener una hegemonía unilateral. Lo obliga a él a tomar unas medidas de emergencia ante el contexto de guerra comercial que se está dando en el mundo. Tiene razón en uno de los aspectos que más se ha analizado en los programas, en los foros de economía, que es cómo Estados Unidos está cambiando las reglas de juego que han impuesto ellos durante más de 80 años. Eso quiere decir que el sistema colapsó, lo que nosotros conocimos como la globalización, el neoliberalismo, la mano invisible del mercado, todo eso se fue al retrete, todo eso se fue a la basura. Y ahora nuevamente es la ley del más fuerte, la ley del guapetón, y comienzan ahora a visorarse bloques de mercado, sectores de mercado, acuerdos bilaterales, pero todo aquello de la libertad total, del mercado libre, de que mis productos podían volar a donde cualquier parte del mundo con el tema de la globalización, pues ahora todo el mundo se está arrepintiendo de eso, y principalmente Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué él está demoliendo con una mandarria el sistema económico que ellos mantuvieron, defendieron y mataron por todo este tiempo? Porque el sistema colapsó, se pudrió, y es muy interesante ver los antecedentes de ese sistema y cuáles fueron los factores que fueron acabando con él o mellando sus bases y sus acuerdos. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama La ilusión del metacontrol imperial del caos. Es un libro bastante pequeño de la editorial Trinchera, de un periodista argentino que se llama Jorge Weinstein. Jorge Weinstein hace un ensayo muy interesante sobre el complejo militar industrial, sobre las bases del capitalismo y cómo se fue degradando toda la estrategia militar relacionada con la economía, lo que se traduce en el declive o el desmoronamiento del imperio norteamericano. Pero hay un punto que me llama la atención de su texto y que usted tiene que conocer. Él habla de que el triángulo hegemónico del capitalismo norteamericano estaba combinando varios factores para sostenerse. Ellos aprendieron el modelo de la Alemania nazi y de alguna manera lo perfeccionaron. ¿Pero en qué consiste esto? Ellos decían que ese triángulo, lo llama así, el triángulo hegemónico del capitalismo norteamericano, estaba combinando la prosperidad interna con el militarismo, y ese militarismo fue lo que denunció Eisenhower en su discurso de despedida como una amenaza a los derechos civiles de los norteamericanos. Pero no era una amenaza a los derechos civiles de los norteamericanos solamente, era una amenaza a los derechos civiles de todo el planeta, incluso de la supervivencia del planeta. ¿Pero en qué se basaban esto? Ellos tuvieron una crisis en los años 30, en la Gran Depresión, y siempre en las teorías económicas se hablaba de que el gasto público, las inversiones fuertes del Estado podrían mejorar la situación económica de los habitantes, superar las cuestiones de crisis, pero no lo lograron. Y entonces se dieron cuenta que quienes habían logrado un superávit, una gran bonanza, una gran recuperación económica, lo habían logrado los alemanes en el contexto que los llevó a la Segunda Guerra Mundial, con los gastos militares, con la guerra. Entonces la guerra se convirtió en un factor importantísimo para la economía. Todo nuestro sistema económico estaba basado en la guerra, porque digamos que las raíces de ese sistema económico
generaban fricciones, generaban contradicciones, generaban violencia porque se trataba de apoderarse de los recursos de otras naciones a la fuerza. Eso no era una mano invisible del mercado, eso eran genocidios, invasiones, golpes de Estado. Y para mantener eso había que tener poder militar. Había que invadir, había que tumbar gobierno, había que hacer de todo para robarse el petróleo, para robarse el aluminio, para apoderarse de los pueblos, de las riquezas de los pueblos. Eso se hizo en América Latina, se hizo en África, se hizo en Europa, se hizo en Asia. Ahora, esa manera de hacer economía tenía tres factores que se combinaban, que hasta el sol de hoy los había manejado con destreza Estados Unidos. El primero eran los gastos militares, el segundo era la manipulación mediática de la población y el tercero, los altos niveles de empleo. Estados Unidos logró su hegemonía, su desarrollo, su imperio luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda Europa había quedado devastada. Y en ese sentido, con el poder de su moneda, con el poder de su economía, pudo imponer unas reglas de juego, un orden mundial que él controlaba. Y él financiaba todo. Financiaba la seguridad de Europa, financiaba los nuevos organismos mundiales, multilaterales, para acordar temas de comercio, temas de seguridad, como Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la OEA, en fin, la Organización Mundial de Comercio, la de Salud, yo diría que hasta la FIFA. En todo caso, Estados Unidos soportaba toda esa arquitectura económica, política, militar que le daba un nuevo orden del mundo y tenía el poder para hacerlo y por tanto era un imperio. Bueno, ese imperio se pudrió y Donald Trump lo sabe. Y se pudrió y hay síntomas evidentes de que no va a poder volver a ser ese imperio, no va a poder volver a ser esa hegemonía. Solo que la violencia para poder preservar algunos privilegios se está dando en este momento. Una de las razones por las que ese imperio se desmoronó fue cuando comenzaron a perder las guerras en estos últimos 40 años. Y fue cuando esa codicia, esa ambición del complejo militar industrial de ganar mucho dinero con las guerras y provocar más guerras para ganar dinero, para saquear pueblos, se fue tercerizando, se fue privatizando, se fue simplificando con la tecnología y pasaron varias cosas. Primero, la tecnología comenzó a cambiar las reglas de juego de la guerra y muchos pueblos comenzaron a acceder a tecnología o a copiar tecnología para poder defenderse. Segundo, la privatización de la guerra, la tercerización de la guerra, ¿qué implicaba? Que los senadores de Estados Unidos no querían mandar sus hijos a la guerra, pero tampoco podían mandar a los adolescentes, a los hijos del obrero norteamericano a que se fuese a matar por los intereses o por las cuentas bancarias de los poderosos. Entonces la experiencia y la derrota de Vietnam, donde una gran generación de norteamericanos fue humillada y destruida y regresaron a Estados Unidos a vivir un trauma postguerra, los llevó a ellos a implicar a otras personas que ellos consideraban desechables a pelear por ellos, a buscar colombianos, a buscar centroamericanos, salvadoreños, mexicanos, puertorriqueños, a que pelearan las guerras por ellos. Incluso al día de hoy a buscar hasta narcotraficantes para que peleen por ellos. Y de alguna manera, en esa lógica de hacer rentable la guerra, de privatizarla, se estaba generando una competencia de mercado militarista en el que muchas empresas estaban ofreciendo sus servicios para lograr contratos. Y entonces habían unas empresas, unos monopolios como la Lockheed Martin, la Boeing, entre otras,
que eran las poderosas del complejo militar industrial. Ganaban mucho dinero fabricando armas y mandando a matar gente que no eran los adolescentes norteamericanos. Ahora, esa misma competencia entre ellos hizo que muchas empresas privadas comenzaran a mentir, a tratar de gastar lo menos posible, a sacarle dinero a todo, hasta los uniformes de los soldados, los zapatos de los soldados, el agua de los soldados. Se convirtió casi que en un mercadeo que estuvieron inventándose guerras, inventándose enemigos para seguir ganando dinero. Entonces, la Guerra Fría contra Rusia fue uno de los factores que más determinó la supervivencia del modelo económico del Imperio norteamericano y el gasto militar. Y eso mejoraba la economía de los Estados Unidos. Pero la economía de los Estados Unidos comenzó a resentirse y ya no era tan fácil a través del gasto militar mantener una bonanza económica en esos países. Ellos, por ejemplo, seguían robando el petróleo de Irak, de Siria, de Egipto, de Irán, de todas esas naciones que ellos estaban tumbando gobiernos, provocando violencia, incluyendo en América Latina. Y eso les permitía asfaltar sus calles, hacer grandes inversiones en materia de obras públicas, había una bonanza de empleo, pero eso comienza a cambiar. Y uno de los factores por los cuales comienza a cambiar es porque ese complejo militar industrial se hace más codicioso, sigue provocando guerras, sigue provocando conflictos. Ahora, la tecnología también afecta a ese tema. Y nosotros vemos, por ejemplo, que hoy un tanque que cuesta millones de dólares fabricado en Estados Unidos, lo que llaman los tanques Abrams, puede ser destruido con un dron de tecnología iraní que no supera los $10,000 de costo de fabricación. Entonces la tecnología fue cambiando las reglas de juego del negocio de la guerra. Ese codicioso complejo militar industrial comenzó a falsear los datos, digamos, la contabilidad para mantenerse chupando el dinero del gasto público. Y eso iba creando un déficit en la economía de los países guerreristas, de los países militaristas, de los que utilizaban la guerra para lucrarse. Entonces comenzó Estados Unidos a gastar casi todo su presupuesto en el complejo militar industrial. Lo que había denunciado Eisenhower que iba a suceder y sucedió. Ese déficit también se comienza a agravar porque Estados Unidos comienza también a cambiar las reglas de juego y a crear una nueva narrativa del capitalismo. En la década de los 80, cuando ya los 60 y los 70 habían mostrado una crisis creciente en todas las economías y ya las guerras no estaban dando lo suficiente, pues había que mantener el sistema, había que mantener el imperio. Y entonces ya no era tan fácil dar golpes de estado en América Latina sin tener una reacción violenta, ya no era tan fácil estar invadiendo otros pueblos y ya no tenía sentido la narrativa de la Guerra Fría, puesto que la Unión Soviética ya se estaba desmoronando. Entonces tenían que inventarse enemigos y tenían que buscar nuevos mercados, tenían que seguir creciendo. Y se presentaron dos factores. Se presentó, digamos, los nuevos enemigos, que eran los narcotraficantes, aquella guerra contra las drogas que anunció Ronald Reagan en la década de los 80 y que era una hipocresía total porque se habían lucrado de las drogas para poder financiar golpes de estado, para financiar acciones militares. Entonces ellos iban a pelear contra las drogas cuando eran ellos los que controlaban el negocio de las drogas. Y luego inventaron ya en el 2000, ya en el declive total de la economía y del imperio, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcoterrorismo.
El otro aspecto que también comenzó a degradarse fue el tema de la producción. ¿Por qué? Porque muchos otros países comenzaron a fabricar, a desarrollarse industrialmente y a ganar espacios de mercado. Por una razón muy sencilla. En la década de los 70, el movimiento sindical en Estados Unidos era muy fuerte. En la década de los 60 y 50 fue la época de oro de esos movimientos sindicales, y Estados Unidos tenía que buscar la manera de producir y seguir siendo rentable, de ganar. Entonces crearon la figura de las maquilas. Se fueron a México a buscar mano de obra barata, se fueron a China a buscar mano de obra barata, se fueron a Centroamérica a buscar mano de obra barata, se fueron por toda Asia a buscar mano de obra barata. Y entonces comenzaron a montar sus empresas allí para pagar poquito y seguir ganando y seguir creciendo. Allí sucedió algo. No todos los pueblos, pero sí algunos pueblos se organizaron para aprender de esa tecnología que les estaba llegando en sus maquilas, para copiar esa tecnología y para superar esa tecnología. Uno de esos pueblos fue China. Entonces China comenzó con las maquilas, sobre todo en el área tecnológica, a lograr una apertura de mercado, pero a la vez una industrialización de a poquito, y con la cultura milenaria china, que no es cualquier cultura. Estamos hablando de la cultura que inventó el alfabeto, que inventó el papel, que inventó la pólvora, que inventó todo. Hasta la imprenta la inventó. Después vinieron los europeos a copiarse todo eso y a decir que ellos lo habían inventado, pero ya China llevaba medio mundo inventando. Es decir, un pueblo que tiene semejante historia, que tiene semejante tradición de inventar cosas, cuando le trajeron una maquila, pues aprendieron inmediatamente y avanzaron mucho más que los países que habían traído esas maquilas. Lo estoy hablando así a grosso modo para que usted me entienda mejor a través de la radio. Ahora, ¿qué sucede con ese aspecto de que China logra copiar esa tecnología, mejorar esa tecnología, abaratar esa tecnología y desarrollarse industrialmente? Yo creo que en menos de 50 años, en menos de 40 años, China comenzó a producir más, a vender más barato y a dominar los mercados. Hoy, al día de hoy, eso es lo que Donald Trump está tratando de destruir. Pero no con la mano libre del mercado, con la competencia, con que yo voy a hacer un mejor carro, voy a hacer un mejor teléfono. No. Lo está haciendo violando las leyes, pateando la mesa, armando un zaperoco, un caos total, y así impedir el avance de China, que ya estaba acercándose a la producción, al PIB, al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y esa es la guerra, esa es la guerra. Ahora, ¿qué sucede? Que a Estados Unidos ya no le funcionaban como en el pasado las guerras para reinventar su economía y mejorar su economía, porque habían perdido en Vietnam, habían perdido en Cuba, habían perdido en Afganistán, habían perdido en Irak, con todo y que George Bush hijo salió diciendo hemos ganado la guerra. Resulta que no ganaron nada. El control de Irak no lo tiene Estados Unidos. La reconstrucción de Irak después de asesinar a Saddam Hussein, que era el aliado de Estados Unidos para acabar con Irán, y tampoco pudieron acabar con Irán, entonces se les fue empantanando todas esas guerras, quedaron con un gasto militar enorme. Europa era, digamos, un aliado indeseable, porque era muy costoso mantener Europa, era muy costoso darle seguridad a Europa. Y entonces todo el presupuesto de los norteamericanos, los impuestos de los norteamericanos, lo que tendría que ir para una escuela en Estados Unidos, lo que tendría que ir para el asfaltado de una calle en Chicago, lo que tendría que ir para una universidad pública en Estados Unidos,
lo que tendría que ir para un sistema de cobertura de salud para los pobres en Estados Unidos, se fue para la industria militar, para las guerras, y no retornaba a la economía. Entonces ya los gastos militares no generaban empleo. Los gastos militares ya no producían el desarrollo económico que habían logrado en la década de los 50 en Estados Unidos. Los gastos militares estaban generando, por el contrario, deuda, déficit. Y esa deuda y ese déficit al día de hoy es impagable. Pero además de eso, China comenzó a comprar los bonos de deuda de ese Estados Unidos. Y con la compra de esos bonos de deuda, China es el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos. Y Estados Unidos no le puede pagar a China. ¿Qué hace una persona cuando no puede pagar si es un delincuente, como lo han sido los presidentes de Estados Unidos? Genera violencia, arma una pelea, un berrinche para no pagar. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos. Pero volviendo a los factores que estaban acabando con el imperio de manera silenciosa, les dijimos que ya los gastos militares no generaban riqueza dentro de Estados Unidos, y eso fue mortal para el imperio de Estados Unidos. Y al contrario de generar riquezas, estaba generando deudas. La tecnología estaba siendo accesible a otros pueblos, pero también la tecnología militar. No era simplemente hacer tecnología para hacer un carro más bonito y más barato. También era para hacer un dron que pudiese acabar con un tanque Abrams, para hacer unos misiles que pudiesen acabar con un portaaviones, que era el ícono del aparato militar más prestigioso del imperio norteamericano. Entonces ustedes ven como Yemen, con unos misiles, le tira unos misiles al portaaviones Abraham Lincoln, y el portaaviones Abraham Lincoln sale huyendo del Mar Rojo, porque no puede aguantar un misil de una guerrilla yemení. La guerra cambió, la tecnología lo cambió todo. Lo único que le quedaba al imperio, para que ustedes vean de esa trilogía de la que estaba hablando Weinstein, que era los gastos militares, los altos niveles de empleo, que ya no los tenían, lo único que les quedaba era la manipulación mediática de la población, porque tenían una industria cultural que ya la escuela de Frankfurt, los sociólogos de Alemania, habían denunciado en el contexto de la Segunda Guerra como una industria cultural que estaba sosteniendo el fascismo, sosteniendo el capitalismo y violando los derechos civiles de todo el mundo, expresándose en la literatura, en la música, en el periodismo, en todo. Pero ese poder mediático también se les está desmoronando. ¿Por qué? Porque con sus mismos aparatitos de redes sociales, de tecnología, acabaron con el modelo de negocio de los medios tradicionales y ya no tienen el control de los contenidos. Tienen el control de la difusión, te pueden censurar, pero no te pueden prohibir producir contenidos. Y al producir contenidos existe como un mercado underground de narrativas donde la gente desmiente lo que dice el imperio, donde la gente explica mejor los intereses ocultos del imperio, y comienza una población a tener acceso a información que antes no la tenía. Y de alguna manera las narrativas de los medios tradicionales, llámese CNN, New York Times, Washington Post, Deutsche Welle, France en español, en fin, toda esa arquitectura de medios que mentían para justificar las guerras, para justificar ese complejo militar industrial, mentían sobre la mano libre del mercado, se desmoronó también, se les murió el negocio. Y entonces ahora hay la oportunidad de producir contenidos y comunicarlos y difundirlos, como lo que yo estoy haciendo en este momento, tanto en radio como en YouTube, como en WhatsApp, incluso dando una charla a los estudiantes de la UNEFA, como dentro de una hora voy a realizar para ir a hablar con ellos.
Entonces, esa trilogía que sostenía el capitalismo norteamericano de gastos militares, manipulación mediática de la población y los niveles altos de empleo, se vino abajo. Por eso Donald Trump sabe que el imperio, tal como lo conocimos en la Academia de Estados Unidos, se acabó. Y él lo que está haciendo es terminar de desmoronarlo. Y terminar de desmoronarlo, ¿por qué? Porque hay un sector económico enemigo de él que pretendía seguirse lucrando, generando esa deuda, ese déficit, esa pobreza en los Estados Unidos de manera impune. Seguir raspando la olla como si el tiempo no hubiese pasado. Pero él no lo estaba haciendo para salvar a los norteamericanos, para buscar la reivindicación de los pobres norteamericanos. No, él lo estaba haciendo porque había un caudal electoral de estadounidenses que votarían por él si él daba con el discurso y la narrativa apropiada. Y lo que están haciendo ahora es reinventándose el poder en Estados Unidos, reinventándose una estructura, acabando con la vieja estructura. Es decir, es una guerra civil política que se está viviendo en Estados Unidos. Se están matando entre ellos. Y Donald Trump tiene un plan. Ese plan no es tan descabellado, solo que no lo va a poder lograr por dos razones. El plan de Estados Unidos lo describen unos docentes de México que fueron entrevistados por Sputnik y que yo les voy a comentar, que explica toda esta guerra de aranceles, todas estas amenazas a todo el mundo, que la gente no sabe si es que Trump está loco o que es un genio. Hay una estrategia transversal de Donald Trump que es muy interesante. Eso lo plantea Humberto Morales, que es un historiador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en una entrevista que le hicieron a Sputnik, él dice lo siguiente: preste mucha atención porque aquí es donde usted puede comprender. Cito, él dice: pudiera parecer muy loca la actitud de Trump, pero en el fondo no lo es. Es decir, si le da resultado, si los norteamericanos resisten, escuche bien, si los norteamericanos resisten esta primera alza de tarifas provocada por ellos mismos y después inician un proceso de reconversión industrial atrayendo el capital foráneo a su país, Estados Unidos se puede reforzar como una potencia manufacturera. ¿Qué dice Donald Trump? Que Estados Unidos vuelve a ser el primero, que los empresarios traigan sus maquilas y las instalen en Estados Unidos para que pueda Estados Unidos producir los autos en Estados Unidos y pueda producir las computadoras en Estados Unidos, generar pleno empleo en Estados Unidos y ellos recuperar la economía. Eso es una ilusión. Eso no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Primero, porque eso lleva mucho tiempo. Y Estados Unidos no tiene tiempo. El pueblo norteamericano no va a aguantar. Segundo, el mismo sistema de Estados Unidos no le permite a Donald Trump el tiempo para liderar un proceso tan complejo como eso. Apenas le dan 4 años y para su reelección tiene que modificar una constitución que ellos no han querido tocar nunca. Y aún modificando la constitución con 4 años más no le da el tiempo suficiente. Pero lo más importante de por qué no les va a resultar, porque él lo está haciendo con violencia, con odio. ¿Quién va a invertir en un país que te está bloqueando, que te está sancionando, que te está tumbando gobierno, que te está insultando y para colmo que viola todas las reglas de juego? ¿Cuál es el país o la transnacional que va a invertir en Estados Unidos? Nadie. Pero lo más importante es que Estados Unidos
ha perdido en la competitividad de la formación de la educación. Y les pongo un ejemplo. Siempre se habla de que las maquilas que Estados Unidos sembró por todas partes, en México, en China, en India, no van a regresar a manufacturar en Estados Unidos como pretende Trump con este plan. Pero quien explica mejor eso es un empresario multimillonario que es el CEO de Apple, de esa gran empresa de Macintosh, de computadoras, de iPhone, etc. No recuerdo el nombre de él, pero en una entrevista que le hacen, él dice que el error del diagnóstico que hacen los asesores de Donald Trump en Estados Unidos de que las empresas norteamericanas se mantienen produciendo en el exterior, fuera de Estados Unidos, porque la mano de obra es más barata. Eso fue un diagnóstico en la década de los 60, los 70, que fue cuando comenzaron a moverse las maquilas. Pero eso, él dice, el CEO de Apple, que no es del todo cierto o que no es el factor más importante. Y él explica por qué. Él dice que si él necesita ingenieros especialistas, ingenieros de herramientas, y convoca una gran cantidad de ingenieros de herramientas para poder producir en sus empresas, en Estados Unidos podrá reunir una modesta cantidad que llenen un salón. Sin embargo, cuando él en China pide ingenieros especialistas, ingenieros de herramientas, él puede llenar miles de estadios con especialistas, con ingenieros en herramientas. Quiere decir que China no es solamente que está produciendo más, sino que China está formando mejor. Es decir, la mano de obra de China no es que sea más barata, es que es la más calificada y en mayor cantidad. Y Estados Unidos, con sus universidades privadas piratas, porque son universidades que se privatizaron, que comenzaron a falsear su contabilidad, comenzaron a falsear sus documentos para sacarle dinero a los estudiantes, endeudarlos de por vida, en detrimento de la calidad de la educación. Es decir, la calidad de la educación en Estados Unidos también se vino al retrete. Y resulta que la India, que China, que la misma Rusia han mejorado su educación, han mejorado la mano de obra de sus países, de las empresas, y Estados Unidos ha perdido generaciones en las drogas, en la obesidad, en la pobreza, y endeudados hasta la madre los poquitos que pudieron estudiar. Y ese ha sido un factor poco analizado, poco estudiado, pero que el CEO de Apple lo dijo claramente en una entrevista. Nosotros nos mantenemos en China por la mano de obra calificada. Aquí hay ingenieros como arroz. Es decir, aquí hay mucha gente que puede hacer el trabajo y en Estados Unidos no. De manera que ese proceso de industrialización del que está aspirando Donald Trump no lo va a poder hacer porque él no está estudiando la variable educativa, no está estudiando la variable tecnológica, no está estudiando la variable de seguridad. Y por eso Elon Musk está llamando imbécil al asesor comercial de Donald Trump. Imagínense ustedes un país en donde dentro del mismo gobierno un ministro o un alto funcionario del gobierno llame imbécil a otro alto funcionario del mismo gobierno. Eso es como que en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela un ministro de finanzas llame imbécil a un ministro de educación o a una vicepresidenta de la República. Eso sucede en el gobierno de Estados Unidos. Hasta ese punto han llegado en ese gobierno de Estados Unidos. De manera que el plan de Donald Trump, que no es descabellado, según este docente historiador Humberto Morales,
tiene mucho sentido. Donald Trump piensa que generando o motivando la producción dentro de Estados Unidos y reduciendo el gasto público, es decir, reduciendo el déficit con esa cobradera de impuestos y de aranceles, él puede recuperar la economía de Estados Unidos y llevarle la bonanza a los trabajadores de Estados Unidos. Pero hay otro pequeño detalle que él no está teniendo en cuenta, y es que esa deuda que ellos tienen, que es tan difícil de escribir y de pronunciar, no la van a poder pagar. Entonces él tiene la pequeña ilusión de que él va a recaudar casi que 600.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares cada año para las arcas de Estados Unidos. ¿De dónde va a recaudar Donald Trump 600.000 millones de dólares por año para las arcas de Estados Unidos? De los aranceles. De los aranceles a Argentina, de los aranceles a Salvador, de los aranceles a Guyana, de los aranceles a toda Europa. Y estoy hablando de los aranceles de sus aliados. Porque no es solamente los aranceles contra Venezuela, contra Cuba, Nicaragua, o Rusia, o China. Son los aranceles contra el planeta. ¿Quién va a pagar esos aranceles? Ahora hay una noticia que yo les acabo de compartir por WhatsApp, en la que China se ha venido preparando en lo tecnológico, en lo educativo, en las inversiones, en la ruta de la seda. Pero hay un factor de China que es de alguna manera la estocada final, que es matar el dólar. Y cómo los analistas están viendo que China puede matar el dólar. Todavía no sabemos si lo va a lograr, pero hay un elemento. China acaba de lanzar una moneda digital. ¿Qué es una moneda digital? Es una alternativa al sistema financiero controlado por Estados Unidos, donde te puede pechar los impuestos, es decir, el sistema SWIFT. ¿Y cómo funciona el sistema SWIFT? El sistema SWIFT es el sistema de pago a través de cuentas bancarias. Entonces, supongamos que una empresa de la India decide desconocer las amenazas de Estados Unidos y decide venderle a Venezuela, invertir en Venezuela y comprarle a Venezuela. Digamos que una transnacional de la India le compra hierro a Venezuela, invierte en ferrominera y de alguna manera le compra a Venezuela y le vende, qué sé yo, le vende gasolina a Venezuela. Entonces Estados Unidos, que tiene el control del sistema financiero, del sistema SWIFT, agarra esa empresa. Esa empresa está comprando a la Venezuela, invirtiendo en Venezuela. Bueno, esa empresa tiene cuentas bancarias. Estados Unidos tiene el poder tecnológico de congelarle las cuentas a esa empresa. Es decir, de que si tiene unas cuentas en dólares en el Reino Unido, en Estados Unidos o en la misma India, le tranca esa cuenta y se la bloquea y se coge los reales. Estados Unidos tiene ese poder porque controla el sistema SWIFT, que es por donde funciona el sistema de pago del mundo. Por eso es que usted no logra comprender cómo es que podemos controlar el dólar, cómo es que el dólar sube y no podemos tener una política independiente, soberana para acabar con el dólar, porque ese sistema SWIFT le da poder ficticio al dólar, pero es poder. Digo yo ficticio porque el dólar no lo respalda nadie. Bueno, China se ha inventado la moneda digital, un sistema digital. Y ese sistema digital es el que permite que un país pueda vender y comprar a China sin usar el dólar, sin usar el sistema SWIFT, el sistema bancario controlado por Estados Unidos, y de alguna manera comienza a utilizar ese sistema fuera del control de Estados Unidos.
Y eso es mortal para el dólar, porque eso quiere decir que de alguna manera el sistema SWIFT queda obsoleto y las grandes transnacionales comienzan a migrar al sistema financiero que está creando China. El texto que yo les envié dice lo siguiente: China lanza una guerra económica contra Estados Unidos y pone en línea un sistema de pagos global sin pasar por el SWIFT y liquidando las ventas de petróleo sin dólares. Ese lanzamiento de una red global de pagos digitales sin pasar por el SWIFT lo está logrando el Banco Popular de China, que acaba de conectar su RMB digital a 10 países de una asociación de Oriente y de Asia, y está cubriendo el mercado del 38% del comercio mundial. Este sistema evita por completo pasar el pago por el sistema SWIFT y al dólar estadounidense. Los pagos ahora se procesan en 7 segundos en lugar del tiempo que se tarda en el sistema SWIFT, que es de 3 a 5 días. Pero para que María en el barrio me entienda mejor de qué estoy hablando, piense en este sistema de pago digital inventado por los chinos como un pago móvil. ¿Por qué el pago móvil es tan popular en Venezuela? El pago móvil es un pago de seguridad porque va directo con tu número de teléfono, tu número de cédula y el banco en el que está. Entonces es un sistema de pago que tiene la lógica de este sistema digital. Ahora, esa plataforma digital que está creando China es un pago rápido, un pago seguro, un pago directo. ¿Y cuál es el problema del nuevo orden mundial? ¿Cuál es el problema de abandonar el sistema financiero dominado por Estados Unidos? La confianza, es decir, una gran transnacional que mueve millones, billones de dólares necesita un sistema robusto. Y entonces China está creando esa alternativa. Digamos que es la pieza fundamental que le falta a los BRICS para terminar de consolidarse en un mercado totalmente autónomo del dólar norteamericano. Eso está sucediendo este año. Así que tenemos la oportunidad de ser testigos del fin del imperio norteamericano. Ahora, es importante acotar que en ese proceso van a haber muchas víctimas, muchos daños colaterales. Aquellos países que no tengan autonomía de sus bancos centrales, que no tengan ninguna protección a sus monedas, que no tengan producción interna, que no tengan nada que ofrecer en los mercados mundiales, van a sufrir mucho. Argentina va a sufrir mucho. Venezuela va a sufrir mucho. Por eso el presidente de Venezuela está creando ese decreto de emergencia. Porque nosotros tenemos petróleo, es verdad, y tenemos hierro, y tenemos aluminio, pero todos esos precios se vienen abajo, y cuando a nosotros nos golpean en el valor del petróleo, del hierro y del aluminio, pasamos crisis, porque no hemos hecho la tarea de mejorar nuestra educación, no hemos hecho la tarea de transformar nuestra materia prima y que con esa transformación de la materia prima le demos valor agregado y podamos producir otro producto que se pueda vender. Oportunidades hemos tenido, iniciativas hemos tenido, los trabajadores han demostrado que pueden hacerlo. Imagínense ustedes que los trabajadores de Alcasa puedan transformar el aluminio y crear un producto y venderlo a las islas del Caribe y venderlo en la CARICOM. Imagínense ustedes que los trabajadores de Alcasa tengan una línea productiva en que le vendan bastones para ciegos a los países de la CARICOM. Y con esa producción de productos de aluminio, con la transformación del aluminio, generar unos ingresos al municipio,
generar unos ingresos al Estado, generar unos impuestos, unas ganancias con las exportaciones de esos productos. Pero aquí la gente quiere seguir vendiendo el aluminio a una transnacional sin transformar absolutamente nada. Cuando se caen los precios del aluminio, se caen los precios de todo. Entonces tenemos que rogarle a una transnacional que invierta en nuestras empresas para mantener a flote nuestras empresas. Y tenemos que presionar a los trabajadores para que no chillen, no reclamen, no se molesten y se mantengan trabajando allí. No funciona, somos vulnerables. En una guerra comercial se nos viene abajo todo y dependemos de una transnacional. Y depender de una transnacional no es independencia, no es soberanía. Ahora, volviendo al tema de Estados Unidos y su guerra arancelaria, resulta que ni siquiera la pudo sostener. En menos de una semana metió un frenazo, una pausa arancelaria. Y entonces dijo, vamos a hacer una pausa de 90 días porque hay gente que se está pasando de la raya. Eso lo dijo literalmente el presidente de Estados Unidos. Pero no es que la gente se está pasando de la raya, es que no puede sostener ese plan de agresión. Porque cuando le clavó un impuesto a China, China le clavó otro impuesto y China es el único país que puede aguantar una guerra a largo plazo, una guerra de aranceles con Estados Unidos. Entonces ya China no está tratando de dialogar como hace 10, 15 años, sino que China se le plantó a Estados Unidos. ¿Quieres la guerra? Pues vamos a la guerra. ¿Me vas a poner aranceles? Te pongo aranceles. ¿Me vas a hacer ejercicios militares con Taiwán? Te voy a hacer ejercicios militares en todo el planeta. Hasta con Venezuela te voy a hacer ejercicios militares. Estamos en guerra total. Guerra mediática, guerra comercial, guerra de plomo, guerra de todo. Y por eso hay que estudiar mucho para entenderlo. De acuerdo con los datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, hasta el cuarto trimestre del 2024, el comercio entre China y Estados Unidos ascendió a más de 584.000 millones de dólares. Pero fíjense bien, Estados Unidos exportó a China en dólares los productos que le vendió Estados Unidos a China, generaron 144.000 millones de dólares. Es decir, eso fue lo que Estados Unidos exportó a China. En cambio, Estados Unidos importó de China 439.000 millones de dólares. China produce más que Estados Unidos y más barato. Por eso, el plan de Donald Trump de reindustrializar Estados Unidos es una gran patraña, una gran mentira para mantenerse en el poder con mucha popularidad. ¿Y por qué no lo va a poder sostener? Porque mucha de la producción industrial en Estados Unidos depende de la importación de China. Para producir un iPhone, Estados Unidos tiene que importar muchos elementos de ese iPhone desde China. Y por eso los analistas ponen de ejemplo el precio del iPhone. Yo no tengo idea cuánto cuesta un iPhone, pero según los analistas, con estos aranceles, un iPhone podría estar costando en Estados Unidos $3.000. $3.000 un teléfono. Los carros que se producen en Estados Unidos, las piezas, muchas de las piezas son importadas de China. Entonces, si tú le clavas los aranceles a China para que Estados Unidos pueda vender los carros que produce, ¿qué vas a hacer con los elementos o las piezas que tienes que importar de China para terminar de fabricar el carro que produces en Estados Unidos?
también se te va a incrementar el precio del carrito que produces en Estados Unidos. Y no es garantía de que te lo compre nadie, porque le estás tirando una crisis económica al pueblo norteamericano, que es el que va a terminar pagando esos impuestos. Es decir, es una guerra. Están a punto de tirarse plomo. Están a punto de irse a guerra nuclear. Yo diría que a Estados Unidos lo que le sale mejor políticamente, estratégicamente, es tener humildad, bajarle 2 a la prepotencia y la arrogancia y negociar. Negociar en convivencia, lo que está pretendiendo hacer China. Cuando China, en el último congreso del Partido Comunista, donde se ratifica a Xi Jinping como presidente de China y presidente del Partido Comunista, porque sabían que les venía una batalla larga, entonces ellos dicen el futuro compartido. Vamos a convivir. Y ese es otro factor que va a acabar con el imperio de Estados Unidos. China tiene un líder que tiene la garantía del control del Estado y que tiene la garantía de que va a durar muchos años allí para librar una batalla larga y desgastante comercial contra Estados Unidos. Pero Donald Trump no. Donald Trump tiene 4 años, no controla el Partido Republicano. El Partido Demócrata le declaró la guerra a muerte. Hasta un balazo le dieron y no se lo pegaron, le rozó la oreja. Todavía no se sabe quién fue, pero el enemigo está allí interno. Y entonces él, para aspirar 4 años más, tiene que cambiar la constitución que no le han tocado, con muchos enemigos internos. Es decir, Estados Unidos no tiene un liderazgo político para mantener una guerra o plantear una guerra a largo plazo como la que está planteando Donald Trump con la guerra de aranceles. Lo que vamos a presenciar es negociaciones en algunos sectores, alguna negociación con México y Canadá, por ejemplo, y tener mercados pequeños. Es decir, China va a seguir avanzando, va a seguir creciendo y Estados Unidos va a llegar a un acuerdo con México y Canadá para sobrevivir en algún sector. Por lo menos para que Texas no se le venga al suelo ni se les muera de hambre la gente de Texas. Y Texas va a ser el primero que va a caer con esa guerra de aranceles, porque ellos están en la frontera. Y te pones en una guerra con México también, vas a afectar a Texas. Te pones a tirar una guerra de aranceles con la industria automotriz y te tiras a Ohio, donde tienen fábricas de la Honda, cosas así, porque ya Chicago no existe. Entonces Estados Unidos va a entrar en un desgaste y no tiene para aguantar ese desgaste, no tiene liderazgo político, no tiene tiempo político para mantener una guerra arancelaria de esa magnitud. Así que Donald Trump está muy soberbio, está muy guapetón, pero está muy desinformado y él subestima la política. Ahora, el problema para Estados Unidos en ese largo plazo con su sistema político es que un acuerdo con México o Canadá, que ya pasó en el pasado, les demoró como 2 años. Entonces imagínense ustedes a Donald Trump, que lleva tregua y tregua contra México y Canadá, no termina de decidirse de ponerle los impuestos a México y Canadá, se tarde 2 años más en ese guabineo. No le va a dar el tiempo, no va a aguantar. Entonces ya tú sabes que Estados Unidos, si insiste en esa guerra arancelaria, a la vuelta de 4 años, 5 años, van a estar en una guerra civil dentro de Estados Unidos. En una guerra literalmente civil dentro de Estados Unidos. El peligro es que, como están los medios de comunicación, que son peores, son los más brutos, son los más mentirosos y los más ignorantes, están tirando la guerra contra los migrantes. Están tirando la narrativa contra los migrantes. Pero cuando los migrantes se vayan, cuando acaben con los migrantes y la crisis continúa, se van a matar entre ellos. Y eso explica
lo que está sucediendo con los venezolanos que son deportados ilegalmente e irracionalmente a El Salvador. Decía Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Estados Unidos está experimentando